Usted, General Artigas, es el jefe del gauchaje. Lo siguen indios y negros y le entregan su coraje. Y bueno, con esta canción de Jaime, y cuando pasan 32 minutos de la 1 de la tarde, empezamos la quinta edición de Contrapunto, hoy 19 de junio. Y bueno, ya anunciaba un poco la música, dispuestos a tratar a Artigas, ¿no? Como figura, como sus ideas, como su historia. Y estamos con la profesora Rumi Silva. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo a todos los oyentes, a todos los compañeros que andan por allí. Gracias, Dante, por la invitación. No, gracias a vos por venir. Y bueno, queríamos empezar con dos preguntas que nos parecían fundamentales, por lo menos para ir entrando en este primer bloque de Contrapunto, que era: ¿qué significa ser artiguista hoy? ¿Y por qué esa denominación, ¿no? La de ser artiguista, está tan en boga, ¿no? Bueno, son todos artiguistas. ¿Cuál es esa relación? Bien, en estos tiempos, como vos decís, se habla tanto y tanto se autodenominan artiguistas. Recuperar el ideario artiguista, en primer lugar, significa recuperar sus ideas políticas, sociales, económicas, sacarlo del bronce, de ese héroe inmaculado que se construyó vinculado solamente a lo que es un militar heroico. Entonces empezamos a sacarlo de ese lugar y ubicarlo en la época a la que le tocó vivir, con sus hábitos y costumbres similares a la del indio, al gaucho, los criollos pobres, un conocedor de la campaña y sus problemas, y que forma parte además de un proyecto basado en la idea de una república federal, con el propósito de llevar a la práctica el reparto de la riqueza. Habla de una democracia real con la participación incluso de los pueblos originarios que fueron marginados por el orden colonial y después serán marginados cuando comiencen a conformarse los estados independientes a partir de 1825, 1830. Entonces, recuperar el ideario artiguista, en primer lugar, es esa defensa de la independencia, de la libertad, pero no la libertad en el sentido del libre mercado. Significa independencia y libertad, bueno, la recuperación de tus recursos, de la tierra, de tus puertos, de todos los recursos que existe en una región, en un país, que son los que deben ser administrados en beneficio de sus habitantes. Pero no de unos pocos, no de las oligarquías, sino de esos sectores que, al igual que Artigas tuvo en cuenta, que son los más excluidos. Entonces la tierra, en primer lugar, implica considerarla como un recurso clave para la instalación de las familias, un lugar para la producción, un lugar que permite además poblar la campaña con el sentido de recuperación de su economía e instalar allí a la gente. Es un elemento clave para mejorar la vida de los habitantes. Esto implica, por supuesto, que enfrentar intereses del capital extranjero, enfrentar los intereses de la oligarquía, implica confrontar y tomar decisiones, basándote en el reparto de la riqueza. Implica entonces recuperar recursos en lo que es la defensa de la soberanía particular de los pueblos, lo que defendés para vos, también lo querés para el resto. Entonces, la defensa de la soberanía implica defender también lo que sucede para otros lugares. Entonces, frente al colonialismo, lo que tenés que hacer en primer lugar es la denuncia del imperialismo, romper los vínculos con el imperialismo y construir alianzas que te permiten, acercarte a los pueblos hermanos que tienen en común un mismo proyecto, y en este caso hablamos de los ideales del proyecto artiguista. Significa ser artiguista recuperar la producción local. Si no sos capaz de generar los bienes necesarios, ya sea ropa, calzado, con tu propio esfuerzo, dependés siempre de quien se venga a instalar para producir, que por supuesto
se va a llevar las ganancias, va a generar las fuentes de empleo que le interese, se va a retirar cuando éste lo disponga. Entonces no sos independiente, no haces uso de tu soberanía cuando no sos capaz de producir con tu esfuerzo. Y acá recuperamos ese proyecto artiguista que hablaba de gravar a todos aquellos productos que competían con la producción local. Planteaba, bueno, elevar de un 25 a un 40% los impuestos sobre lo que era ropa hecha y calzado, porque era imprescindible cubrir esa producción para el restablecimiento de la economía y de la sociedad en su conjunto. Entonces, esa recuperación de los recursos naturales, defensa de la producción local, significa retomar el proyecto artiguista, que no quiere decir que rompas relaciones con el resto de los países, sino ver con quién vas a negociar. Y siempre en ese negocio, bueno, con un mismo pie de igualdad, establecer acuerdos, pero no concesiones, acuerdos, pactos, no concesiones de tus recursos. Ser artiguista implica también enfrentar a la oligarquía. Artigas lo hizo en las primeras etapas de la revolución. Habían dos frentes que estaban muy claros, que era, por un lado, el colonialismo español y los defensores del poder colonial, y por otro lado, los americanos. Dentro de ese bloque de los americanos hay un gran conglomerado, y luego van a enfrentarse las contradicciones que van a irse sucediendo. Claro, está lo de aquello de malos europeos y peores americanos. Bien. Que del Código de Comercio. Por eso, en esos peores americanos estaban estas oligarquías que se negaban al proceso revolucionario y que actuaban a favor del invasor. Entonces, esas oligarquías que tenían por objetivo romper con el dominio colonial, pero quedarse con el poder político, económico, y excluir a los sectores sociales populares. Entonces, ante eso, el proyecto artiguista, estableció límites muy fuertes que le implicó generarse, por supuesto, enemigos, y se construye así un proyecto que implica ese concepto de libertad, de independencia, de democracia plena con la participación de todos los habitantes de la provincia. Hace especial hincapié en la participación de los indios, con el reparto de tierras que tú hacías referencia, señalando particularmente a los malos europeos, pero los peores americanos, y a eso se les iba a sacar toda la tierra y se iba a disponer el reparto de tierras. Y cuando hablamos del reparto de tierras, hablamos de un concepto que tiene plena vigencia, que es la reforma agraria. Y cuando sos artiguista también recuperás un concepto de qué función cumplen los ejércitos en una provincia, en un país, qué función cumple. Y la función que debe cumplir, según el ideario artiguista, es la defensa de esa libertad, de esa soberanía particular de los pueblos, la defensa de la independencia, la defensa de un proyecto que implicaba la integración de los sectores más excluidos por el orden colonial. Entonces, los ejércitos están armados no con militares profesionales, sino, como lo podemos sacar de los documentos. Artigas hablaba que podían contar con tantos soldados cuantos eran los americanos que habitan la campaña, y la experiencia le había demostrado cuántos se iban sumando y se iban incorporando en la defensa de ese proyecto que es revolucionario, que implica una república democrática, federal, cuando otros hablaban de proyectos vinculados a las monarquías. Entonces, ser artiguista hoy en día implica mucho, y por supuesto que en la actualidad la izquierda siempre se ha identificado con la revolución artiguista, con el ideario artiguista, porque ha levantado estos elementos. Cuando ya no los levantás es porque estás muy alejado de esos principios y capaz que tomaste otros rumbos. Sí, y yo creo que ahí se conecta un poco con la segunda pregunta esto, o sea, no solo desde el punto de vista discursivo, ¿no? Soy artiguista y defiendo la cantidad de partidos, o Liga Federal, o Corriente Artiguista. Hay un montón de cuestiones en torno a justamente autodenominarse artiguista, y cómo se construye esa imagen, cómo se mantiene hoy, qué actores juegan con ella. Hay varios actores, vos mencionabas, distintos sectores que hasta en su lema tienen la denominación artiguista.
pero después hay que entrar a no hilar tan fino, sino ver los proyectos que estos tienen de país. Entonces, cuando comenzás a visualizar que el proyecto es un orden económico basado en el respeto pleno de las leyes para defender los intereses del inversor extranjero, promover la concentración y el acaparamiento de tierras, con lo que es el modelo celulósico forestal o el agronegocio. Cuando se plantea que no se le puede poner el 1% de gravamen a la riqueza en nuestro país, es decir, que no se puede tocar con un 1%, ese 1% de los más ricos, no se le puede poner un porcentaje de impuestos, no se puede tocar, no se puede gravar al 1% más rico de la sociedad. Cuando se dice que no se puede gravar a las empresas que vienen a invertir porque las estaría desmotivando, entonces se van a ir, vienen, se instalan, se van cuando quieren con las ganancias que acumulan. Cuando se dice que bueno, no hay plata para la salud, la educación, pero sí se tienen que juntar los fondos para devolver esos dineros que ya nos han sacado hasta por demás los organismos financieros internacionales. ¿De qué proyecto artiguista estamos hablando? Cuando no se denomina por su nombre y no se denuncia el genocidio, por ejemplo en el caso de Palestina, lo que estamos viviendo, cuando no tenés una posición clara con respecto a lo que es la denuncia del imperialismo y ese enfrentamiento hacia los pueblos que defienden su soberanía, cuando no tenés una posición clara porque es entreverado para el que escucha, te estás definiendo concretamente de un lugar, del lado del imperialismo, contra la defensa de la soberanía particular de los pueblos, contra la autodeterminación de los pueblos. Te ubicaste en un lugar. Para la gente queda bien entreverado, porque a veces aparecen esos discursos, pero si empezás ahí sí a escuchar un poquito más, bueno, en concreto, ¿a quiénes están apoyando? ¿De qué lado? Bueno, están del lado de los que invaden, están del lado de los que hacen la guerra, están del lado de los que usurpan la soberanía de los pueblos. Entonces, cuando empezamos a ver esos elementos, bueno, nos identificamos con quienes llevan solamente el nombre de artiguista en un lema, lo ponen capaz que en alguna consigna, pero tienen el vaciamiento de lo que son los proyectos políticos. Y acá por supuesto que nosotros reivindicamos el lugar que tenemos de militancia. Desde el 26 de marzo, desde la Unidad Popular, reivindicamos un proyecto de izquierda que recupera principios del artiguismo, que no significa copiar la historia y pegarla hacia la actualidad, sino que tomar esos principios que mencionábamos, esos conceptos claves que son los que nos permiten construir una sociedad basada en la justicia social, y eso implica, bueno, meterte con la riqueza, reparto de riqueza, eso implica reforma agraria, eso implica una política antiimperialista. Entonces, donde no ves esos conceptos plasmados en los programas es porque solamente, bueno, levantan un cartel. Sí, me hacían bastante ecos algunas cuestiones en torno a esto que decías, bueno, reforma agraria niquelar, ¿no? Bueno, estas consignas que hoy pierden fuelle, o por lo menos no lo tienen tanto como en los años 60, por ejemplo, incluso hoy que la tierra está más concentrada, hoy que la tierra está más extranjerizada, y también de la mano de quiénes se hacen esos cambios, ¿no? Porque uno piensa en Artigas en la figura, pero también en el Ayuy, pienso también en las instrucciones del año 13, bueno, ese gran congreso para mandar delegados. Hay una cuestión también de con quién se hacen las transformaciones y de con quién se sienta uno a llevarlas a cabo, que llama poderosamente la atención, pero después vemos, y ni siquiera en casos, no es extraño encontrarse reivindicaciones a esta figura, y más en esta doble condición de ser figura con un ideario político definido, pero además tener que ser figura del país. O sea, cómo dialoga ser la unidad nacional, ¿no? Que también es una construcción, con tener un ideario político tan claro, con una dirección tan clara. Y bueno, vamos a tener que jugarnos por romper ese ideal del militar heroico inmaculado en el bronce y tomar el ideario. Entonces, te tenés que jugar por una propuesta u otra. Ese militar heroico le sirve a muchos,
Pero cuando empezamos a hablar del proyecto político, económico, social, ahí comienza a verse esa nebulosa y ese entrevero donde solamente se toman algunas frases descontextualizadas, pero en la práctica no están dispuestos a llevar ideas que están vinculadas a ese ideario. Entonces ahí comienzan las definiciones. Y hay mucha gente en la conversa que tenemos, en las ferias, que siguen pensando en la importancia de estas ideas, porque está en ese colectivo de tantos militantes, de tanta gente del barrio, la importancia de recuperar nuestros recursos, la importancia de recuperar la tierra, la defensa de la soberanía frente a la agresión externa, la política antiimperialista. Hay una gran cantidad de gente que está dispuesta a sumarse a una propuesta revolucionaria de izquierda, y a veces van haciendo esa lectura de, bueno, esta propuesta que escucho de parte de algunos no tiene nada que ver con el artiguismo. ¿Dónde puedo empezar a buscar esos espacios donde esas ideas se recuperen? Iba a decirte algo más y se me cruzaron dos ideas juntas. Bueno, vos mencionabas, me acordé, Dante. Vos mencionabas las instrucciones del año 13, y hasta en ese documento encontramos elementos importantes. Cuando Artigas habla de el derecho de los pueblos a tener y guardar armas para su legítima defensa, en los contextos de guerra, los pueblos tienen derecho para defender qué, su independencia, su libre determinación. Tienen derecho a defenderse en esos contextos. Es decir, que hay una gran cantidad de ideas que tienen plena vigencia, que no son de otros tiempos, de las décadas de 60, cuando los tomaban aquellos militantes de izquierda, ni son ideas que quedaron a comienzos del siglo XIX. Por el contrario, como vos decías, bueno, hoy que vivimos la concentración de la tierra más que nunca, hoy que vivimos el imperialismo a flor de piel, con lo que es la práctica que lleva en distintos pueblos, bueno, más que nunca tenemos que recuperar esas ideas. Y poner también esto de, bueno, era un proceso revolucionario, y yo creo que eso es también lo que muchas veces hace eco en el resto del continente. Podemos ir a Cuba con, bueno, la segunda independencia y retomar esta figura de Martí. Hay algo que juega fuerte, y es que el origen de todos nuestros países es un origen de un proceso violento, un proceso revolucionario, en el que había que definir muy bien quiénes eran los enemigos y quiénes eran los aliados en ese contexto. Yo creo que eso también es lo renovado que trae hoy, en la que nadie habla, ¿no? Ni de proceso revolucionario, ni se plantea como posibilidad. Sí, estás hablando de esa idea de patria grande, ¿no? Bueno, por ejemplo. Que hoy en día tiene un significado particular. Bueno, ¿con quiénes te acercás? ¿Cuáles van a ser tus aliados? Artigas tenía sus aliados, sus alianzas se tejían en base, bueno, a proyectos. Su aliado no era Buenos Aires, pero sí su aliado iba a ser las provincias que estaban enfrentando el centralismo porteño. Entonces allí tenés las alianzas con Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, bueno, el nexo que va a tratar siempre de hacer con el Paraguay. No va a ser su aliado Portugal, no va a ser su aliado el dominio español que se buscaba sacar. Entonces vas definiendo en esas batallas de qué lado te vas a colocar. Y esa idea de patria grande, que por supuesto se levantó en toda una región, va a ser pisada, destrozada a partir de lo que es la acción del imperialismo. Los británicos después se encargaron bastante y al detalle de formar una fragmentación política, de formar estados tapón, donde uno va a estar peleado con otro, en guerras entre pueblos hermanos. Se van a dedicar particularmente de romper ese proyecto de ideario vinculado a la integración regional. Sí, yo creo que incluso, y ya para ir cerrando este primer bloque, hay algo muy puntual, y no sé qué lectura harás del presente, pero esto de, bueno, ¿dónde está la derrota, por lo menos militar, de Artigas? En eso, bueno, un pacto entre una élite porteña, ¿verdad?, oligárquica, y un imperialismo extranjero, en ese caso el portugués, pero todos los intereses que se movían para vencer
las fuerzas revolucionarias, ¿no? Hay una cuestión muy central en esto de que la oligarquía, aquellos que poseen ese poder, no tienen patria ni siquiera, no tienen fronteras. Porque son las aliadas al imperialismo. El proyecto artiguista no fracasó porque no es que hablamos del fracaso del proyecto artiguista porque la práctica no sirvió. No es eso. Hay correlación de fuerzas. Vos mencionabas, hay fuerzas que se van sumando contra el proyecto artiguista y ahí tenés el interés de las oligarquías que se van a aliar al imperialismo. Está una lucha instalada a varios frentes contra el centralismo porteño, las visiones del directorio desde Buenos Aires que tenían por interés dominar el resto de las provincias. Está el enfrentamiento al dominio portugués, está el enfrentamiento a lo que es el poder español, que busca en distintas instancias, recuperar nuevamente ese nexo de dominio y control sobre el lugar. Está el imperialismo británico, por supuesto, actuando en el medio, y está la traición de todos aquellos que fueron esos peores americanos que estuvieron contra el proceso revolucionario, que le dieron la espalda y que en los momentos clave de la batalla fueron los que llevaron a la derrota. Entonces, el ideario artiguista no está derrocado, es un proyecto que tiene plena vigencia en distintos aspectos y por supuesto que allí están las responsabilidades de quienes se jugaron, o por un modelo u otro. Bueno, yo creo que con esas palabras podemos ir a la primera tanda y ya volvemos. Contrapunto, el debate y el intercambio sobre los temas de actualidad. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. En el centro de Montevideo, su vehículo merece estar en las mejores manos. Parking Ejido, ubicado en Ejido entre Mercedes y Uruguay, le ofrece estacionamiento seguro. Abierto de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Parking Ejido. Seguridad, comodidad. Los viejos amores que no están. A partir de julio, aquí en la 36, quincenalmente se emitirá Conexión Latinoamericana, programa conducido por el periodista Juan Carlos Vecino, con actualidad política, social y cultural del continente. Nos encontramos quincenalmente los lunes a las 19 horas a partir de julio, aquí en Radio Centenario, la radio imprescindible. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Hay un pueblo en Artigas de piedra y lata, ranchos de chapa. Marx, tesis sobre Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Marx y Engels, proletarios de todos los países, uníos por la reconstrucción de la izquierda que lucha, unidad popular. El pueblito sé que irá de ranchos de chapa. Los actores, los protagonistas y las voces de la actualidad en Contrapunto. Sereno, con el poncho de cobija y como almohada el apero.
El general Artigas es el jefe del gauchaje. Lo siguen indios y negros y le entrega su coraje. Usted el más traicionado, capeando calamidades. Y bueno, comenzamos el segundo bloque de Contrapunto. Esta vez, y bueno, ya lo decía el nombre del programa, es Contrapunto, pero sobre ciertos temas, y es lo que veníamos conversando también afuera. No cabe traer al estudio a algunos personajes, algunas posturas, en temas de derechos humanos, en temas de Cuba. Queremos que hoy con Artigas también, aunque no perdemos la oportunidad también de traer otra voz para también hacer avanzar nuestro pensamiento o hacer valer esas ideas frente a otras opiniones, un poco en línea con lo que veníamos tratando en el primer programa. Vamos a pasar un primer video, un primer audio que es de Manini Ríos, hace 9 años, cuando era comandante en jefe del ejército. La defensa de los más frágiles, de los marginados, de los excluidos, de los condenados a la desesperanza, al vacío, a la nada, lo que conduce inexorablemente a la cultura de la muerte, a la cultura del ocio, a la droga y al delito. Retomar esa bandera significa unir nuestros esfuerzos para brindarle oportunidades y condiciones de vida digna a todos los orientales sin excepciones. No alcanza con proclamar un día sí y otro también nuestra inquebrantable vocación artiguista. No alcanza con que siga flameando en el Cerro de Montevideo la bandera federal que hace 1 año y medio inauguramos junto al gobierno nacional. Debemos encontrar la patria que Artigas soñó, esa patria que tanto molestó a las élites oligárquicas de su época. Y en esa búsqueda el ejército siente que tiene un rol protagónico a desempeñar y ofrece su mano abierta y sus capacidades para contribuir a solucionar los problemas reales que hoy tiene nuestra población. Pa' meterme historia dentro y buscarte en el azul. Escuchábamos ese discurso de Manini Ríos con ese palco, ¿no? La calle Herrera, Tabaré Vázquez y bueno, el propio Manini. ¿Cómo se contesta o cómo se desenvuelve un poco este cúmulo de un montón de planteos, un montón de posturas en torno a la figura de Artigas? Sí, palabras que no se ven reflejadas en un proyecto que reivindique el ideario artiguista. En esas imágenes veíamos toda la oligarquía instalada, incluido el que hablaba. Su nombre está vinculado a las oligarquías también, a nivel de nuestro país. Entonces, si velás por los más débiles, una reforma agraria tiene que estar instalada en primer lugar. Si velás por los más débiles, estamos hablando de meterte con la riqueza. Entonces, si te metes con la riqueza, vamos a construir una seguridad social justa, solidaria, sin AFAP. Eliminemos las AFAP del control que tienen hoy en día sobre lo que es el dinero, los trabajadores que lo utilizan, que lo administran a su pueblo antojo. Hablamos de una política claramente antiimperialista, entonces, si queremos retomar esas ideas. ¿Y qué rol va a tener el ejército en esa política antiimperialista? Porque el ejército que se reivindica acá no es el ejército artiguista. Este es el ejército que reivindica quien estaba hablando, que está asociado a la muerte, porque es ese ejército que se incorpora en los que son las tropas de ocupación, que se envían a Haití, que se envían al Congo, que se envían a tantos lugares para reprimir a los pueblos aliados a el interés del imperialismo, es decir, actúan en función de los intereses imperialistas. No hablamos de ese ejército con la idea del ejército artiguista, lo mencionábamos hoy, porque ese ejército al que hace referencia Manini Ríos es el que reprimió, violó, llevó al exilio, asesinó a tantos uruguayos en el contexto de la dictadura militar. Entonces nosotros hablamos
de un proyecto artiguista basado en el ideario artiguista, no en esas palabras sueltas que no condicen con una propuesta política después a llevarla a la práctica. Tenemos otros 2 audios para pasar. El primero también de época donde Manini era comandante jefe, esta vez hace 8 años. Escuchábamos lo que decía. Yo soy artiguista, capaz que por derivación soy anti todo tipo de internacionalismo que pretende ignorar nuestra bandera, que pretende ignorar nuestra identidad. Por ejemplo, ¿qué es anti-internacionalismo? Bueno, las cosas, digamos, el artiguismo en sí es la esencia de lo oriental, de la autonomía de los pueblos, de lo nuestro. El comunismo, que obedeció ciegamente a una central internacional, hasta que esta central cayó, pero que hoy por hoy buscan otras dependencias en el planeta, claramente no es una opción auténticamente nacional. Entonces, en ese sentido, sí, soy anticomunista, ¿cómo no? Yo soy artiguista y por derivación termino enfrentado a ese tipo de ideas. Yo creo que un uruguayo no puede estar recibiendo lineamientos y directivas de matrices internacionales, que era el caso típico del comunismo, ¿no? Que recibía directivas de otros lugares para aplicar a soluciones a los problemas de los uruguayos. Yo creo que esas cosas es lo que hay que evitar. Ser gobernado desde afuera, yo creo que no es bueno. Yo creo que los uruguayos tenemos que hacer alarde de que nos autogobernamos, que nos gobernamos. ¿Usted cree que nos están gobernando desde afuera hoy día? Si aplicamos recetas o doctrinas o ideologías que vienen de afuera, en cierta forma nos gobiernan de afuera. ¿Nos están gobernando de afuera? En muchas cosas sí, hay muchas cosas que las estamos aplicando. Por ejemplo, de recetas económicas, desde determinadas actitudes que tenemos que tomar ante determinados temas que no son oriundos o originarios del Uruguay. Nosotros, yo creo que hay muchas cosas que vienen de afuera que no es, va en contra de la esencia de lo que nosotros queremos hacer. Trueno junto al raso, como una flor en el tazo, y pa' sentirme conforme con ser polvo en tu uniforme. Pedimos primero disculpas, bueno, por un fragmento del programa Los Pensamientos, y que con personajes tan funestos como estos, pero bueno, nos parecía que era enriquecedor por lo menos para este contrapunto traerlo. Y antes de que pueda responder Romy, queríamos incluir un último video que complementaba un poco esta idea a la que apuntaba Manini en el sentido nacionalista, según él, o por lo menos en esas lógicas. Ni duda, con el cumba viejo a buscar ayuda, nunca lo he dejado, tampoco esta vez. Los demás se quedan, yo me voy con él. No pediría cosa alguna y oír las dianas de mayo, montar contigo a caballo, pa' marchar soles y luna, sin buscar otra fortuna
que ver libre nuestro suelo, echando tu enseña al vuelo, pa' correr miseria y hambre, esa diagonal de sangre con que cruzaste el cielo. Los uruguayos en general, los militares en particular, nos preciamos de ser artiguistas. Pero ¿qué significa ser artiguista en pleno siglo XXI? Por cierto, que no solamente evocar al prócer en cada fecha patria o repetir alguna frase extraída de sus documentos. Ser artiguista hoy implica, antes que nada, el compromiso con el proyecto por el que Artigas y su pueblo pelearon. Ser artiguista hoy es estar cerca de la gente, particularmente de los más frágiles. Es luchar por brindarle oportunidades a todos los uruguayos y condiciones dignas de vida. Es ocupar un puesto de lucha en la batalla más importante y más urgente que hoy debemos librar. El combate frontal a la marginalidad social y cultural que cada vez afecta más la convivencia entre los uruguayos y que día a día se lleva vidas y esperanzas. Ser artiguista hoy implica no renunciar a la defensa de nuestro suelo. Significa negarnos a ser meros ejecutores de una agenda, de un libreto elaborado en otras latitudes, generosamente financiado por los centros de poder mundial, que busca fragmentarnos, que busca tribalizarnos, que busca debilitar o destruir a nuestras instituciones, que busca dejarnos inermes, dejarnos indefensos ante cualquier agresión. Creemos sinceramente que existen muchos orientales fieles al proyecto artiguista, pero también creemos que los enemigos de su causa, los Arratea, los Alvear, los Pueyrredón, los hombres de casaca acostumbrados a decidir entre cuatro paredes los destinos de los pueblos, también existen. Y al igual que hace 2 siglos, mantienen la esperanza de encontrar un príncipe extranjero para coronar. Tantas banderas y que se ha vuelto tapera lo que querías conseguir. Bueno, tomamos entonces esos 2 audios con esta idea fuertemente del nacionalismo, pero bueno, se dijeron muchas cosas. El primero de ellos, ante la pregunta de si se consideraba anticomunista, Manini Ríos, ¿cómo se contempla esto? El video anterior, el audio anterior, creo que para el oyente trae directamente un concepto a la cabeza, que es el concepto del fascismo. Escuchar esas palabras explica claramente el nacionalismo, ese ultranacionalismo que reivindica el fascismo, el anticomunismo propio del fascismo. Porque además directamente lo asociamos a una propuesta del ejército que se reivindica, que está asociado al contexto de lo que son esos ejércitos para masacrar a los pueblos. El ejército, reitero, ese ejército que se construye, esas fuerzas armadas que se construyen no en defensa de una reforma agraria, no en defensa de una propuesta antiimperialista, sino unas fuerzas armadas que se vuelcan contra el pueblo, y acá está su acción, su participación de estas fuerzas armadas que se reivindican en lo que son las dictaduras militares de Latinoamérica y particularmente en nuestro país. Entonces, la primera idea que me sale a partir de ese video es la cara de lo que son propuestas vinculadas al fascismo. Y después, si
si nosotros hablamos del artiguismo y no se está dispuesto a enfrentar el agronegocio, a llevar a la práctica la reforma agraria, a romper los vínculos con el Fondo Monetario, dejar de juntar la plata que se precisa para el pago de la deuda, por lo menos, bueno, suspenderlo por un tiempo, no se está dispuesto a eso. Cuando se habla de ese internacionalismo y no se está hablando de la defensa de la soberanía particular de los pueblos, de la libre determinación de los pueblos, y no te levantás a denunciar la acción y el imperialismo en los pueblos que son agredidos, cuando no defendés la resistencia del pueblo haitiano, cuando no defendés la resistencia del pueblo palestino, cuando no defendés la resistencia y el enfrentamiento que hace el imperialismo el pueblo de Irán, cuando no te colocás en ese lugar, no sos artiguista, sos proimperialista. Entonces está bueno traer estos conceptos que a veces se entreveran bastante en la cabeza de la gente. Y cuando se habla de ese nacionalismo vinculado solamente al Uruguay, a nuestros valores, a la orientalidad, esos conceptos se levantan bastante en el contexto de lo que es el gobierno de dictadura militar. Artigas no hablaba de Uruguay, Artigas hablaba de una integración regional. Y esa nación que reivindica es ese proyecto que habla de la integración plena de los pueblos originarios, inclusión de los sectores marginados, pero a partir de la participación real, del reparto de tierras. Se le entregan tierras a viudas con hijos, a los criollos pobres, se les hace parte de la sociedad, se les dignifica y se tienen que meter con la riqueza. Entonces, cuando hablamos de Uruguay solito, en ese nacionalismo que se va construyendo, asociado a el héroe inmaculado, al militar colocado en el bronce, muy pocas ideas se retoman entre esas palabras de lo que es el proyecto artiguista. Entonces, en estos tiempos que nos tocan vivir, con las dificultades que se plantean, nosotros más que nunca debemos recuperar las propuestas reales del artiguismo que la izquierda ha reivindicado y la ha hecho parte de sus programas. Más allá de que algunos hayan tomado otro camino de abandonar esas banderas, bueno, estamos otros que seguimos reivindicando un proyecto real basado en esto que estamos mencionando, que es la libre determinación de los pueblos, la defensa plena de la independencia, de la libertad, la defensa plena de nuestros recursos naturales, el reparto de la riqueza, que significa meterte con la riqueza, sacarle a esos que lo tienen todo y repartirle para el resto. No son los planes del asistencialismo, los planes que después vemos con parchecitos que se colocan para ver cómo se llega a esos hogares que no tienen acceso a la vivienda, que no tienen salario digno, que no acceden a la atención médica adecuada. No estamos hablando de esos parches, no decimos que no se den, ¿tá? Pero esa no es la solución. Se necesita un programa real desde la izquierda que reivindique, bueno, un proyecto revolucionario, que enfrente y rompa con este modelo económico vigente. Y bueno, ninguna de las ideas que estuvimos escuchando en esos audios se juegan por un proyecto con estas características. Entonces, desde nuestro lugar, siempre retomar las fuerzas y generar los espacios para que se sume todo aquel que quiera transformar profundamente la sociedad, reivindicando estas ideas para buscar lo que Artigas mencionaba, que era la felicidad de los pueblos. A mí me hacía sentido en esto, escuchando esos audios y ahora escuchándote a vos, me parecía como fuerza ese año de la dictadura de 1975, ese año de la orientalidad, y como conectando esos dos puntos, ¿no? Ese nacionalismo de, bueno, una esencia oriental, el buen oriental, toda esa propaganda de la dictadura refundacional incluso, y junto con el anticomunismo, ¿no? Bueno, estas ideas foráneas, ¿no? El comunismo es algo que se impone desde afuera, simulando esas lógicas y conectándolo un poco con las derechas actuales, ¿no? Bueno, tenemos a Trump, tenemos en la vecina orilla a Milei, que también tiene este componente militar, ¿no? Bueno, marchas militares y las banderas. ¿Por qué se rumbean hacia ahí estas estrategias?
nacionalistas, pero ese nacionalismo cooperante con el imperialismo. ¿Por qué se estructura de esa manera? Todos estos actores que tú estabas mencionando antes recuperan ideas del fascismo, concretamente. Son ideas filofascistas o vinculadas o como quieran llamarle, pero hay ideas allí del fascismo que apuntan a la construcción de un proyecto de sociedad asociado, bueno, a toda una propuesta económica que busca defender los intereses del imperialismo, los intereses del capital particularmente, y en ninguno de esos casos se está hablando del reparto de la riqueza, ni de reforma agraria. Ninguno de esos actores que tú has mencionado se ha colocado del lado de la defensa de los pueblos que luchan por el respeto de su soberanía. Ninguno de ellos está vinculado a denunciar el genocidio en Palestina. Ninguno de ellos se coloca a cuestionar y a rechazar lo que son el envío de esas tropas de ocupación de los cascos azules. Entonces están claramente identificados en una propuesta que reivindica el modelo capitalista, neoliberal, con rasgos fascistas, asociado a la guerra, asociado a lo que es la defensa del capital. Entonces ese es el proyecto que reivindican estos actores. Y eso se debe enfrentar, y la única manera de enfrentar esa propuesta, bueno, es recuperando las ideas desde la izquierda. A esas ideas vinculadas al fascismo se les enfrenta desde la izquierda. Los progresismos ya han mostrado que lo que hacen es dar continuidad, allanar el camino para que esas ideas luego se refuercen y continúen. Entonces, solo la recuperación de un proyecto revolucionario de izquierda es lo que nos va a permitir construir esa sociedad justa, solidaria, plenamente democrática, la construcción de la paz para nosotros y para el resto de los pueblos, y eso significa, bueno, colocarte de un lugar y tomar definiciones políticas. Está muy claro. Ya encarando esta última recta del programa, no sé si querías apuntar hacia una reflexión final, o por lo menos cómo se transita este feriado laborable, ¿no? Este natalicio Artigas, bueno, que también es una decisión desde el Estado. ¿Qué se piensa o qué se reflexiona hoy natalicio de José Gervasio Artigas? Hay que verlo desde qué ámbito, ¿no? Si es desde el ámbito del gobierno, bueno, qué mensaje se da, que a veces puede más que nada coincidir con lo que hoy comentábamos, de esas ideas, de frases sueltas, alejadas de lo que es un proyecto artiguista que recupere esos principios. Para los escolares, los liceales, los estudiantes de la UTO, significa, bueno, para unos la promesa, para otros la bandera, es una instancia de acercamiento de las familias, sabiendo, bueno, que la bandera que deberíamos tener debería ser la bandera artiguista, y no entraremos ahí en discusiones para los que hoy no nos da el tiempo. Y en estos días que estamos viviendo, donde se viene la próxima rendición de cuentas, aquellos que hablen del artiguismo y no destinen los presupuestos necesarios para la educación, para la construcción de vivienda, para la asistencia médica. Debemos hablar de una asistencia médica no en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es el beneficio para los dueños de la mutualista y los que tienen el negociado con el tema de la salud, sino un sistema único, estatal, público de salud. Se necesitan fondos para destinar a la construcción del mismo y cambiar esa cabeza que tenemos bajo este modelo. Cuando pienso, bueno, en esos jubilados, en esos abuelos, porque también se conmemora el Día de los Abuelos, cuando se mandan esos discursos que parecen bonitos, pero no le destinás jubilaciones dignas a tantos abuelos que son muchas veces los que sostienen el hogar.
cuando no decís vamos a eliminar las AFAP, no vamos a elevar el monto de las jubilaciones, de las pensiones, cuando decís que tienen que trabajar más años para poder jubilarse, estás en contra de esos abuelos también. Entonces vaya si será necesario, bueno, ordenar ideas, ubicarlas a cada una en su lugar, y hay que jugarse como lo hizo Artigas por un proyecto basado en la justicia social, donde jamás sacó rédito en lo personal, porque tuvo ofertas que le hubiesen permitido pasar una vida mucho más cómoda, y ante esos ofrecimientos siempre fue muy firme. Y quiero terminar con una respuesta que da Artigas a un virrey de Perú, donde le viene a hacer ofertas para alejarlo del proceso revolucionario, y él le responde: yo no soy vendible, ni quiero más premio por mi empeño que ver libre mi nación del poderío español, y cuando mis días terminen al estruendo del cañón, dejarán mis brazos la espada que empuñaron para defender su patria. 28 de julio de 1814, José Gervasio Artigas. No es vendible, no se le pone un precio, ¿no? Te acerco para acá, para allá, te coloco un precio y vemos qué hacemos luego y qué beneficios me da. Esto tiene plena vigencia también en estos días donde, bueno, tanto hemos escuchado que sucede en ese actuar en beneficio propio y no del colectivo. Yo creo que por ahí también iba en esto también de que, bueno, es central la figura de Artigas en la educación. Y vos como profesora lo sabrás bien, en esto de, bueno, en los niños, en los adolescentes, como si preguntan, si les llama la atención, si cómo es esa relación de aquellos jóvenes con la diario artiguista, o ya lo dan por asumido, no es tantas veces que es como, bueno, Artigas y el que fue a pelear. Bueno, allí por supuesto que hay programas, están los docentes, están los distintos niveles con lo que se aborda en cada nivel. Pero bueno, está el desafío de cómo hacemos para llevar la historia incluso a cada clase, cómo hacemos para que se entienda entre los jóvenes. Está el desafío. Los jóvenes siempre quieren saber, los jóvenes siempre están dispuestos a conocer, y en lo que he trabajado en algunos momentos cuando... de acuerdo a los cursos, hay sí un interés particular, y eso del reparto de la riqueza, la integración de los más desposeídos es algo que llama la atención bastante, y se trabaja muy lindo, y más en contexto donde la exclusión a la que condenan a los jóvenes es brutal y no se les da oportunidades. Los jóvenes siempre quieren hacer más, hay que darles oportunidades, y por supuesto que está lo que se hace desde cada uno de los gobiernos con los proyectos que se establecen de país. Nosotros apuntamos a que todos tengan esa oportunidad de estudiar, de querer saber, de conocer, de llegar a las fuentes, de tener proyectos, de pensar hacia dónde quisiera seguir en esa continuidad de los estudios, pero para eso se precisa atender en primer lugar las necesidades básicas, y esas no se cubren mientras no exista un proyecto que rompa definitivamente con la desigualdad y la injusticia que impone este modelo vigente. Muchas gracias, Romy. Gracias, Dante. Saludos a todos los compañeros, a todos los oyentes. Y bueno, nosotros además aprovechamos para decirles que se queden al aire después de la tanda, porque se viene un mensaje de la 36 del 19 de junio del año 2012, hace ya 14 años. Así que quédense atentos y escuchando, que posterior a la tanda está Artigas en la voz de Hernán Salina. Voy ensillando mi overo, el de buen trote chasquero, voy a hacer un viaje largo, preciso pingo ligero,
En el tiempo era redota por mantener sus ideales, marcharon siguiendo al jefe, toditos los orientales, marcharon siguiendo al jefe, toditos los orientales, y fue la única vez que fuimos tuitos iguales. Hizo un reglamento donde le dijo al alcalde: tome usted todas esas tierras y repártalas de balde, pero al hacer el reparto debe usted tomar cuidado de que los más infelices sean los más privilegiados. Tal vez por ser provisorio nadie lo quiso escuchar y todos han asudado a vencer al general.